¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy me encuentro dialogando con el maestro Heriberto Vizcarra. ¿Qué tal, Heriberto? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Omar? Buen día. Bueno, Y el buen día. maestro, gracias, Heriberto. El maestro Heriberto Vizcarra, dicho de paso, fue mi compañero en la maestría en estudios filosóficos del 2013 a 2015, si mal no recuerdo, Heriberto, de las generaciones, los años que entonces corría. A Heriberto lo volví a reencontrar precisamente en el Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que se celebró en mayo pasado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Ahí de repente, entre la multitud y las mesas de diálogo, estaba Heriberto, y bueno, la especialización del maestro Vizcarra gira en torno a la filosofía de la ciencia. Desde entonces, desde la formación en filosofía, precisamente eran varias áreas de expertise, precisamente en la maestría, de la filosofía, ética, filosofía política y filosofía de la ciencia. Dentro de las investigaciones que se cocinaban entonces en filosofía de la ciencia, destacaba la del maestro Heriberto, que gira en torno, bueno, qué es la epistemología, qué es la filosofía de la ciencia y las aplicaciones que tiene para las ciencias particulares. Estos debates que vienen desde la antigüedad, desde el uso de los paradigmas, desde la física aristotélica hasta el siglo XXI, se puede rastrear una línea de pensamiento que atraviesa la epistemología, la filosofía de la ciencia y sus aplicaciones prácticas, que más o menos son las líneas de investigación del maestro Vizcarra. En ese aspecto, Heriberto, como pregunta inicial, ¿qué nos puedes decir al respecto de estas líneas sutiles semánticas entre historia de las ideas, epistemología, filosofía de la ciencia? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Depende del autor? ¿Cuál sería, digamos, como primer argumento, tu lectura a este respecto? Bueno, sí hay un cruce entre filosofía de la ciencia y la epistemología, y ambas pertenecen pues a la filosofía, pero sí son distintas, ¿no? La filosofía de la ciencia, podríamos decir así como en grandes rasgos, pues investiga el conocimiento científico, también la práctica de ello, y también pues analiza lo que serían las teorías científicas, cómo se desarrollan, la evaluación de estas teorías y cómo es que van cambiando justamente en el quehacer de la ciencia. De ahí que surge pues algo muy interesante por ahí de los años 50, 60, algo que se conoce como historia de la ciencia, que nunca antes pues había pensado en la historia de la ciencia, y pues varios autores comienzan pues a impulsar justamente la historia de la ciencia, porque ahí se puede ir observando cómo van cambiando las teorías científicas, y esto es muy interesante porque nos indica pues que la ciencia no está fija, no es algo fijo, sino que pues va cambiando con el transcurso del tiempo, ¿no? Y que pues realmente pues la ciencia es un producto del hombre, es un producto cultural, no es algo que pudiéramos considerarlo como aislado de la parte social, sino que está dentro de la parte social. Y esto permite mucho la historia de la ciencia, justamente observar este proceso, el desarrollo de la ciencia y cómo van cambiando estas teorías científicas. Y pues esto sería una parte de la filosofía de la ciencia. Por otro lado, la epistemología, pues podríamos entenderla como el estudio, que también es una parte de la filosofía, como el estudio de los principios, de los fundamentos y de los métodos del conocimiento humano, es decir, cómo se conoce. Y entonces, pues la epistemología y la filosofía de la ciencia, pues en ciertos momentos sí tienen sus intersecciones, ¿no? Hay un cruce. Y pues hay como un trabajo permanente entre ambas ramas de la filosofía, ¿no? Entonces, pues así podríamos como esclarecer un poquito, ¿no? Utilizando esta noción precisamente que surge, como lo mencionas, Heriberto, de la luz de la historia misma de la ciencia, esta, digamos, historiografía novedosa de segunda mitad del siglo XX, un montón a la fecha historiadores de la ciencia, como los hay historiadores de la filosofía,
como hay historiadores, no sé, a secas, como hay historiadores del arte o de cualquier otra rama, ¿no? En ese aspecto es interesante la religión, qué sé yo, la política, todas son construcciones humanas. Aquí me hace mucho sentido esta premisa que enuncias, que es al final de cuentas una construcción sociológica, es una construcción social. A veces se tiende a, digamos, hacer el nuevo tótem de la ciencia, ¿no? Se quita, por ejemplo, la metafísica y el nuevo gran dios es la ciencia, ¿no? En ese aspecto, esta lectura que viene pues mucho del positivismo de la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, donde en virtud de la técnica y la ciencia precisamente, esto lo pongo entre paréntesis, técnica y ciencia son, digamos, significados multívocos que naturalmente van cambiando, se van modificando de acuerdo, pues el tiempo histórico, sociocultural en el cual se gestan y según las modificaciones epistemológicas, vaya así decirlo, que se van gestando con los mismos avances sociales, es decir, los paradigmas, hablarán algunos autores, por ejemplo, de este cambio. Una de las constantes que en el diálogo, cuando especie de reencuentro epistémico precisamente en el Congreso, es que tantos especialistas que hablaron de distintas ramas del saber, nadie puso ningún reparo en epistemología. En ese sentido es como, no llegó alguien, vamos a hacer ciencia para el siglo XXI, o esta es la ciencia transdisciplinaria o interdisciplinaria del siglo XXI. Simplemente se parte muchas veces de ciencias específicas, qué sé yo, del derecho, de la economía, de la política, de la psicología, de la sociología. Cada una de las ciencias y cada uno de los intérpretes que forman parte de esa ciencia, a su vez, parten de más o menos los mismos presupuestos científicos. Desde ese punto de vista, algunas son, no sé, ciencias inductivas, otras son ciencias deductivas, otras una suerte de híbrido rara entre ambas formas de proceder. Desde este punto de vista fue como la razón de ser de este diálogo, es precisamente una falta de este tipo de saber, una falta de este tipo de aproximación conceptual, teórico-metodológica al quehacer multidisciplinario. Mucho se habla de, no sé, conciliar la economía con la ecología, con la política, con el derecho, pero nadie dice cómo. Es como, ahí está el gran meollo del asunto, es el gran problema, la gran área de oportunidad que vaya, o sea, de gente que se dedica a una específica y profesionalmente a la filosofía, o es el caso en este sentido, pues, de ambos. En ese sentido es esta labor filosófica que está detrás de las ciencias particulares. No encontramos, digamos, en el presente más que reflexiones que están permeadas de aristotelismo todavía en el siglo XXI, la ley del silogismo, la generalización, las falacias, estas personas, una lectura bastante somera, me atrevería a decir, de los textos de las Tajiritas, o sea, no hay como que un conocimiento especializado y nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Tampoco en ese sentido no es una exigencia, tenga que haber grandes aristotélicos en el siglo XXI, pero pues en ese sentido Wittgenstein, de lo que no se sabe mejor callar, ¿no? En ese aspecto mucha gente habla así en el mundo del derecho, en el mundo de otras ciencias, sin más reparo de Aristóteles, sin siquiera jamás nunca haber tenido un libro de Aristóteles en sus manos. En ese sentido es algo preocupante. Otra de las cosas buenas es que se parte de los modelos científicos ya dados por las propias disciplinas concretas. No hay una reflexión, digamos, transdisciplinaria de los supuestos, como lo mencionabas ahora, Heriberto, la verificabilidad o una ciencia que evalúe las formas de proceder de las ciencias particulares, ¿no? Que sería en ese sentido labor por entero filosófica. Si le quitamos, digamos, este pedestal en el siglo XXI a la filosofía como cualquier otro, o sea, no es ya la madre de las ciencias o ya no es la rectora, sino simplemente es una herramienta más, utilizando esta analogía de Michel Foucault. La caja de herramientas puede servirnos precisamente esta cuestión de la epistemología. Esto surge, pues bueno, o por un lado, lo insisto, ¿no? El aristotelismo, que bueno, está incluso mal interpretado, mal leído, que está muy lejos de ser lo que presuntamente es la filosofía aristotélica, o por otro lado, el positivismo absoluto. Es como estos dos, digamos, excesos en la forma de hacer ciencia al respecto. Heriberto, ¿qué nos puedes compartir sobre estas premisas? Sobre todo la utilidad que tienen este tipo de análisis multidisciplinarios en el presente, pero partiendo naturalmente de una reflexión filosófica acerca de la ciencia, que es como el meollo del asunto de este diálogo. Sí, sí, así es. O sea, sí, podríamos decir que, bueno, en muchas cosas, o sea, Aristóteles pues ya no es vigente, y podríamos decir que pues en cuestiones de ciencia de la física pues ha sido superado, pero hay cosas que no se pueden, que bueno, que realmente pues estas tradiciones de la filosofía han puesto las bases del presente, ¿no? Esto de pensar en las causas
y en los efectos, pues es algo que sigue vigente, ¿no? Es que sigue vigente y que lo planteó en cierto sentido, pues Aristóteles, ¿no? Aunque podríamos decir que mucho de su ciencia ya no aplica, pero quedan ideas o concepciones muy importantes y que pueden ser vigentes, ¿no? Y la discusión, pues como tú lo dices, de la metafísica, ¿no? Que a veces creemos que por ser científicos hemos superado o por una sociedad altamente científica ha superado la metafísica, pero pues no, o sea, en la vida cotidiana te das cuenta de un montón de actitudes que tú tomas y decisiones con base a cosas muy, muy metafísicas, ¿no? Y a veces incluida pues también la ciencia, ¿no? Que tampoco se ha sacudido totalmente esa metafísica, pero justamente la filosofía, esto nos permite ver, nos permite ver que todavía queda cuestiones de metafísica, que hay estructuras teóricas con debilidades en sus fundamentos. Y sí, la filosofía ya no es ciencia, pero sí permite ver qué hay debajo de, o sea, como los cimientos, ¿no? ¿Qué hay debajo de? Y esto pues es muy, pues tiene mucho valor que otras disciplinas ya no lo hacen, ¿verdad? O sea, porque ya tienen como sus verdades construidas y ya no hay más, ya no se busca debajo de, y esto es lo que hace la ciencia, la filosofía, perdón, buscar debajo de estos conocimientos, estos fundamentos, ¿no? Hablábamos el otro polo opuesto hace rato, antes de comenzar, Heriberto, con la grabación, el tema del positivismo, esta filosofía pues muy provechosa, muy fructífera en su tiempo, en su momento, pero que ahora para algunos, bueno, sigue siendo la neta del planeta, gente que todavía tiende a matematizar la realidad, o sea, en ese sentido te encuentras, no sé, cualquier fenómeno matematizable, el derecho, la psicología, la psiquiatría, la sociodemografía, son todos estos presupuestos que subyacen atrás a las ciencias deductivas, es decir, presuponer que la física o que la matemática, por solo estar establecidas en la mera deducción, es un pensamiento, es una habilidad de pensamiento como otras, ¿no? Como la inducción, como la analogía, en las cuales descansa precisamente el quehacer científico de varias ramas de la ciencia, por así decirlo, ¿no? En cierta medida la redundancia. Es interesantísimo ver estos excesos. Por un lado, los arcaísmos que emanan todavía de una interpretación un tanto difusa de la filosofía de Aristóteles, así a rajatabla, tal cual, ad literam, y otra también que viene de la misma vena, pero desde un punto de vista positivista. En este sentido sí fue muy útil, ¿no? Tratar de matematizar la realidad, tratar de matematizar la religión, tratar de matematizar cualquier rama del saber, y ya lo mencionábamos hace rato, el tema de metafísicas seculares y metafísicas no seculares, entre las cuales a veces incluso en temas de mercadeo, en temas de eficacia y eficiencia de los productos, se dice científicamente probado y es sinonimia de que no tiene defectos, ni falla, ni huecos, ni lagunas, ni nada, que creo que es incluso venden el argumento visual, ¿no? Gente impecablemente vestida de blanco, con una indumentaria de ensueño, que eso es prácticamente la noción un tanto ingenua de lo que es hacer ciencia, ¿o no? Porque puede haber ciencias sociales, puede haber ciencias económico-administrativas, puede haber ciencias de la naturaleza, puede haber ciencias de la felicidad incluso, ¿no? En nuestros tiempos hay quienes lo ponen en esos terrenos y todas suponen el uso de la palabra indiscriminada ciencia. De entrada hacer alusión a que, bueno, esta palabra, este vocablo es por entero multívoco. O sea, depende, como ya lo mencionabas hace rato, Heriberto, de los cambios socioculturales, de las mutaciones sociodemográficas, de las latitudes sociodemográficas en las cuales se gesta. O sea, lo mismo la ciencia de los modernos, de los posmodernos, de los contemporáneos, usando estas terminologías de la historiografía, que también en cierta medida es ciencia, ¿no? Todo es ciencia, vaya ahora en el siglo XXI. Sin embargo, nadie repara en las condiciones para producir conocimiento científico. Todo esto es científico y ya está, eso es el adjetivo, el sustantivo, pero nadie, digamos, entra en el análisis semántico del saber científico, es decir, cuáles son las proposiciones que le dan sentido, cuáles son los argumentos que conectan, cuáles son los presupuestos ontológicos de los cuales se escapa la ciencia, ¿no? Si es un realismo, si no es un realismo, si es un instrumentalismo, todos estos supuestos, digamos, ontológicos que subyacen a la ciencia son propiamente de terreno de la filosofía de la ciencia.
cosa que, dicho sea de paso, escapa al uso de la gente que hace ciencia. O sea, nadie se repara en saber que si el estudio, el objeto de estudio que está estudiando, valga la redundancia, eso no es real, eso no comprobable. En ese sentido, son premisas, evidentemente, que van de la mano con esto que nos planteabas hace rato, ¿no? La distinción entre epistemología y filosofía de la ciencia. Al respecto, ¿qué más nos puedes comentar sobre estos supuestos, digamos, ontológicos y metodológicos que subyacen al hacer ciencias? En ese aspecto se habla de muchas ciencias, ¿no? Ciencias económico-administrativas, insisto, ciencias transdisciplinarias, todas suponen la palabra ciencia, pero pocas veces se tiende a hacer un análisis de lo que significa realmente esa cosa llamada ciencia, no haciendo alusión a Chalmers, por ejemplo. Sí, bueno, como tú lo dices, sí hubo un boom en las ciencias, sobre todo pues en las experimentales, cuando se matematiza la física y pues todos los éxitos que tuvo en cierto sentido la física a la hora de haber matematizado todas sus leyes y todo su bagaje teórico. Y bueno, sí hubo pues un boom, y de ahí que se empezó a desprender la idea de que algo era científico si tenía matemáticas, porque bueno, verdaderamente la física le funcionó. Muchos progresos científicos se dieron a partir de que se matematizó. Y bueno, se cayó ahora en el otro extremo de que si algo no contenía matemáticas, pues no era científico, ¿no? Y tenemos casos, por ejemplo, pues la parte de la teoría de la evolución de Darwin. Pues toda la teoría de la evolución de Darwin, lo que mostró Darwin, no tiene nada de matemáticas. O sea, carece de matemáticas y no por ello no es científico. Porque sí hay evidencias, hay un bagaje conceptual coherente, que bueno, da pie a enlazar justamente pues la cuestión de las evidencias con su cuestión conceptual, y dar una explicación de lo que es la naturaleza de manera coherente. Y ahora pues cada vez y que bueno, que fue muy sólido la parte de la teoría de Darwin, de la evolución, pero con esto quiero decir que eso no tenía nada de matemáticas, ¿no? Entonces, no por ello, de ahí que las ciencias sociales, pues también, o sea, tienen un problema también enorme, porque lo que hacen las matemáticas, si bien ayudan a dar una precisión, también es un reduccionismo. Y en la parte social, todo cargarlo a las matemáticas, pues es un reduccionismo tremendo, cuando la sociedad es muy compleja y los cambios sociales son muy complejos y son muy rápidos, ¿no? Muy rápidos. Entonces, las ciencias sociales pues tienen que tener otra lógica, no una lógica puramente matemática. A lo que voy es que las matemáticas pues son una herramienta que viene en algunos casos aplica muy bien, y en otro caso ayuda, pero no es el todo. Ahora bien, se ha caído, como tú lo dices, en una idea de que ahora pues todo es comprobado científicamente, y la mercadotecnia ha usado a estas frases como científicamente probado y esta crema científicamente probado, y ya parece que con eso ya se valida o se aprueba el producto, o se aprueba cierta decisión. Y ese es otro problema, porque también se ha, ¿cómo diríamos? Pues sí, es una sociedad que estamos rodeada de muchos productos o aplicaciones de la ciencia, como la computadora, los celulares, pero también hay un problema enorme, que esa misma sociedad esta sociedad como nunca tenemos aplicaciones de la ciencia tremenda, es poco, conoce poco de ciencia, ¿no? No le gusta la ciencia, y entonces se han caído en clichés muy básicos como científicamente probado. Y para la gente que no está metida en la ciencia, que es muy, carece de un bagaje científico, pues esto parece que ya con ello se subsana cualquier duda
o cualquier error que pueda haber, y entonces en el que se genera otro discurso medio metafísico, ¿no? Es que es científico y entonces quiere decir que lo correcto, quiere decir que es la verdad, y bueno, se cae en el otro extremo, ¿no? En el cientificismo, ¿no? Un poco muy artificial, pero que es muy pobre, ¿no? Asumir ideas o tomar decisiones nada más porque está científicamente comprobado, porque lo dijo un médico, porque lo dijo alguien vestido con una bata, ¿no? Blanca, y que lo vemos, ¿no? En los comerciales publicitarios, pues alguien con una bata diciéndote que consumas este medicamento porque está científicamente comprobado, y es a lo que se ha llevado, ¿no? A esta simplicidad de la ciencia, ¿no? O sea, y que yo digo que esta simplicidad es verosímil para personas que están muy poco metidas en conceptos de la ciencia en general, ya sea física o biología o cuestiones de ese tipo, ¿no? Pues porque la sociedad carece, pues, de un interés real, genuino de la ciencia, y pues más bien se han inclinado por lo simple, ¿no? Por un cientificismo simple, ¿no? Desde este punto de vista, Heriberto, otras reflexiones surgen a la luz de estas premisas. Pienso en al menos 4, que son las siguientes. Todas tienen que ver con el lenguaje. En este sentido, el uso del lenguaje, el lenguaje de la ciencia, por supuesto, no escapa a este subconjunto, ¿no? Es dentro del género y la especie, por así citar a Aristóteles en cierta medida. Es el lenguaje y realidad, que es lo que describe, ¿no? La ciencia, por ejemplo, ¿no? Lenguaje y ciencia, lenguaje y lógica, y lenguaje y ética, ¿no? Todo esto va digamos, de una forma u otra entrelazado. Lo ciño en el tema del lenguaje para hacerlo más grande, o precisamente hablar del lenguaje de la ciencia, propuesto de estos prejuicios que emanan, digamos, de esta metafísica secular, por así llamarla. Ya no es la metafísica del más allá, sino es una metafísica del más acá. La política, la democracia, los derechos humanos, el Estado constitucional de derecho, la ciencia, etcétera, etcétera. Son referentes no teológicos, pero son referentes que siguen teniendo, si no se esclarecen, siguen siendo muy amplios, ¿no? Entonces, ¿qué es la sociedad? No, quién sabe. ¿Qué es el derecho? No, pues espera. ¿Qué es la ciencia? Dame un momento. En ese aspecto es una tarea, digamos, filosófica, y las pongo de nuevo, ¿no? Lenguaje y ciencia, o sea, en ese aspecto, lenguaje y realidad, lenguaje y lógica, y lenguaje y ética. Estos debates los pongo porque, bueno, hay quien dice que una cosa sea real o no, eso depende de cómo se estudie, por ejemplo, el fenómeno. En este sentido es interesantísimo. La que más me apasiona, lo que decías hace rato el tema del cientificismo, caer puro en logicismos o en puras fórmulas matemáticas, o quedarte, digamos, en el mundo de las ideas sin aterrizarlo desde este punto de vista. Pero bueno, desde estos flancos, estas áreas de oportunidad, estas áreas de debate al respecto, ¿qué nos puedes compartir, Heriberto? O sea, desde este punto de vista, desde el área de expertise que tienes, bueno, que es filosofía de la ciencia, precisamente. Bueno, sí, bueno, parece que es más bien como quién gana el discurso, ¿no? O sea, quién se apodera de un discurso y de una narrativa, ¿no? Entonces aquí creo que, pues ahí se puede ver justamente que no es tan simple, que no, sino que la ciencia pues sí está metida en un contexto social donde quien gane la narrativa, quien gane el discurso, pues es la realidad, ¿no? O sea, y en este sentido, creo que pues la ciencia va perdiendo ese discurso frente, no sé, a frente narrativas que sacian más el interés de las personas, no sé, como tú lo dices, o sea, surgen otro género de metafísica, ¿no? Otro género de metafísica que a mí, bueno, por ejemplo, lo podríamos observar claramente cómo es tan creíble para una gran cantidad de gente, o qué auge tuvo el hecho de que la Tierra era plana, ¿no? O sea, que la Tierra es plana, y tuvo un auge enorme, ¿no? Y que dices, ¿cómo es posible que en este tiempo todavía haya personas que supongan que la Tierra es plana?
Y bueno, aquí es lo que digo, ¿no? Que queda, ¿quién es quien gana el discurso? ¿Quién gana la narrativa de contar algo? Y aquí, por ejemplo, pues lo pierde la ciencia porque es más fácil creer estas teorías que entrarle de lleno a por qué o cómo se llegó a considerar qué cálculos hubo desde la antigua Grecia para poder establecer que la Tierra pues no era plana, que era, podríamos decir, redonda, que tampoco lo es, pero que hubo detrás para llegar a este modelo de la Tierra y decir, bueno, la Tierra es de esta manera, ¿no? Entonces, sí, aquí parece que hay una lucha permanente de la narrativa, ¿no? O sea, de quién va a contar qué. Y pues es el problema que tenemos ahora de las fake news y todo esto, que es muy fácil de creer, ¿no? Porque hay una sociedad pues poco crítica. Es más fácil creer algo que, que me implica menos esfuerzo, ¿no? Que implica menos esfuerzo y averiguación, ¿no? Estas facetas me llaman mucho la atención, Heriberto, el argumento de las narrativas. O sea, en este sentido es como los metarrelatos, ¿no? Le llamaría Lyotard, este teórico de la posmodernidad, precisamente acerca de esto. Precisamente las metafísicas seculares, les llamo, es un atrevimiento porque son metafísicas del más acá. O sea, lo insisto, ¿no? Los derechos humanos, entonces son una corriente de investigación. ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, quién sabe. A ver, dibújala, o sea, a ver, plásmala, señálala. En ese sentido, es una constante en la cual se encuentran todos estos, el Estado, el derecho, la democracia, la política. Cada quien tiene su noción, o sea, es como decir, no sé, Anita lava la tina. Cada quien se imagina en su Anita, cada quien se imagina su tina, su acción de lavar, ¿no? En ese aspecto es lo mismo. Si yo digo Estado constitucional de derecho, Estado democrático de derecho, si yo digo, no sé, ciencia transdisciplinaria, por ejemplo, cosas que son ya no metafísica, ya no estamos suponiendo ni duendes, ni hadas, ni dioses, ni nada que no sea tangible, es la lección que nos dio Frege en sentido y referencia, ¿no? Hay cosas que tienen sentido, pero hay cosas que no tienen referencia. Entonces yo te digo, por ejemplo, señálame fácticamente estos resultados empíricos, los hay, ¿no? Estudios transdisciplinares en el presente, un poquito lo ligo a esta premisa con lo que hablábamos antes de comenzar, que es los paradigmas actuales de investigación científica parecen estar más diseñados por una lógica de la economía global que por otra lógica, digamos, más enfocada en problemas sociales o en problemas del medio ambiente. Pareciera que está inmiscuida toda una agenda, los famosos las ODS, el 2030, por ejemplo, de Naciones Unidas, está en otra lógica que no obedece, digamos, al Estado constitucional de derecho, lo que sea que eso signifique, que no obedece a la construcción o proliferación de las ciencias sociales, las supone, las implica, pero algunos críticos han visto esta premisa con ojos, vaya, de desconfianza, al señalar que precisamente viene más señalada la eficacia y la eficiencia, precisamente la palabra ciencia viene más de ciencias económico-administrativas, de la distribución de los recursos, la redistribución de la riqueza, de la fuerza de trabajo, etcétera, que otro tipo de lógicas que también vienen de la ciencia. Una lógica, no sé, sociológica, una lógica antropológica, una lógica, digamos, literaria, filosófica, pasan, digamos, a segundo orden, a subordinarse a estas ciencias que incluso se ha visto, ¿no? El avance, antes era el famoso progreso de la ciencia, ahora se está poniendo mucho de manifiesto, incluso en políticas públicas, en agendas internacionales, la necesidad de voltear al medio ambiente, por ejemplo, en este aspecto la necesidad de voltear a los mecanismos de creación de riqueza derivados de generaciones futuras, o incluso el reconocimiento de personas no humanas, como la naturaleza o los animales. Es decir, este cambio de paradigmas, que ya no son antropocéntricos, que ya no son, digamos, teleológicos, incluso se habla ahora de digamos, resarcir los daños, o hablar de mitigar los efectos. No sé si esta premisa te ha sentido, porque estas ciencias vienen de las ciencias económico-administrativas, vienen de la economía, vienen de la política, no vienen de otras ciencias. En ese aspecto, mucho se habla en el presente sobre esto, está implícito en la palabra ciencia, qué es científico y qué es acientífico, qué es ciencia y qué no es ciencia. Sobre todo las ciencias que tienen, no sé, apellido o predicado, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, ciencias, etcétera. Desde este punto de vista, Heriberto, ¿cómo lo ves tú desde esta área de expertise de la filosofía de la ciencia?
Sí, yo creo que, bueno, ahí justamente es donde tienen que entrar varias disciplinas de la ciencia, porque como tú lo decías, cuando se ha tomado como único eje, por ejemplo, la economía y tomar decisiones con base a solamente principios de la economía, y que ahí fue el gran pleito que se ha tenido, ¿no? Sí se debe de meter las manos o no en las decisiones económicas, o se debe de tomar solamente lo que dictamina la economía como mayor productividad, con base a menores costos, y sacar el provecho máximo, que estos principios pues se fueron trasladados, por ejemplo, a cuestiones del medio ambiente, a los recursos naturales, o se fueron tomando decisiones en cuestiones de los empleos, ¿verdad? En las empresas, en la parte de los empleos, y esto pues a la larga fue generando pues esta gran desigualdad en México y a nivel mundial, en esta desigualdad social donde, bueno, la riqueza está en pocas manos y la pobreza es mayoritariamente en sectores de la población, ¿no? Y justamente, bueno, creo que es justamente lo que ahorita pues hemos tratado como de aprender, de que debería de haber todo un conjunto de disciplinas científicas, incluidas las sociales, o sea, que no se tomara solamente el criterio de la economía, sino, por ejemplo, la ética. ¿Qué pasa con la ética y el medio ambiente? Y la ética no solamente para cuestiones como humanas, sino también lo no humano, ¿no? Y aquí es donde uno podría decir que, bueno, las ciencias sociales, si llegan a, a conjugar todo este tipo de conocimientos, y que, por ejemplo, lo que se ha logrado en derechos humanos o en cuestiones de derechos hacia otros animales, yo creo que también, por ejemplo, las ciencias sociales podrían hablar de que ha habido un progreso. No nada más un progreso es tener un satélite y que yo use mi celular para comunicarme con otra persona, ¿no? Sino un progreso donde se elimine o se reduzca la pobreza. Yo creo que ahí las ciencias sociales sí tienen mucho de dónde, mucho de dónde abonar, ¿no? Donde sí se necesitan y urgen progresos sociales y ya no solamente progresos económicos o progresos dentro de la física, ¿no? Sino cómo integrarlos a la sociedad. Y creo que pues esto es algo muy importante, ¿no? La parte transdisciplinar en las decisiones, ¿no? Precisamente un poquito abonando a este último tópico, esta última premisa, señalar, digamos, la primacía pareciera, o sea, muchos analistas van por esa línea de investigación, que son las agendas económico-globales, no son las particulares de los estados, no son las políticas públicas encaminadas a la ética, ¿no? Una ética ciudadana. Aquí se podría objetar muy sencillo, ¿qué tipo de ética? O sea, desde ese punto de vista, porque bueno, es toda una rama filosófica, que si un marxismo, que si el utilitarismo, que si el pragmatismo, un montón de ismos que hay, que si la felicidad es el bien, que si lo útil es el bien, o sea, esta noción de bien y bueno, ¿no? Este problema clásico de la ética, aquí sería como, bueno, una ética, algunos apuestan, una ética interplanetaria, ¿no? Una ética que te haga ver a las generaciones futuras. De hecho, por ahí van los avances en materias legislativas, ver precisamente, por un lado, quitar el protagonismo al antropos. En ese sentido, ya el antropocentrismo pareciera que es un paradigma incluso nocivo que puede acabar con la vida como la conocemos en el presente. O sea, seguir apostando por una lógica eminentemente antropocéntrica, quitando de lado derechos y, digamos, formas de estar en el mundo, de convivir armónicamente con la naturaleza y con otras entidades no humanas. Por ejemplo, no sé, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial y de otro tipo de entes. En ese aspecto van por ahí las investigaciones del siglo XXI. ¿Qué tipo de ética? Pues una ética planetaria, una ética inclusiva, ¿no? Incluso la ONU y otros, la Corte Interamericana, hay la Suprema Corte, hay muchas sentencias al respecto del medio ambiente sano, desde lo que significa el medio ambiente sano hasta las políticas empresariales que tienen que ajustarse precisamente a este tipo de agendas.
Aquí la crítica es si son o no científicas, si son o no, digamos, sociales, porque bueno, otro de los temas tú lo mencionabas precisamente es este de la ética. Una ciencia sin ética lleva, digamos, a atrocidades, lleva a exterminios, ¿no? Pienso, por ejemplo, no sé, los experimentos en seres humanos en la Segunda Guerra Mundial. De ahí surgen un montón de códigos de ética precisamente de la experimentación, el consentimiento informado, ¿no? El famoso experimento de los sifilíticos de Tuskegee, en este sentido eran personas que se contagiaban intencionadamente de sífilis o de herpes o cualquier otro sin saberlo siquiera, ¿no? O sea, es un sentido graso de experimentación con seres humanos. Ahora también se habla de experimentación con personas no humanas, es decir, que clonación con, no sé, chivos, vacas, perros, gallos, etcétera, ahora tienen un estatus ontológico distinto, incluso un estatus jurídico diferente que impide, mecanismos internacionales, mismas constituciones nacionales empiezan a tener en la mira este tipo de problemas, ¿no? Es precisamente a la lógica que apuntabas desde lo económico, en el sentido estricto, en la lógica del progreso. La ciencia mecánicamente aplicada nos va a llevar al progreso de la humanidad. Esta idea que viene pues, del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, no entonces se contemplaban fenómenos como los que ahora vivimos, la escasez del agua, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los temas más apremiantes, la calidad y la cantidad del agua, sobre todo en generaciones futuras. ¿A dónde va la basura, por ejemplo? O sea, todo este tema son relacionados con la ecología, una ética ecológica, una ética que no esté centrada en el antropos, una ética que dé cabida a otras voces, a otros mundos, es lo que actualmente se ve, y todo esto está atravesado por la reflexión científica, incluso máximas del derecho, máximas de la experiencia, conocimiento científico aplicado. En ese sentido es interesante esta reflexión a la luz de los tiempos que corren, siglo XXI, este aspecto de la filosofía de la ciencia, que nos puede aportar, Heriberto, nos aproximar a una especie de conclusión, sin sonar ni proféticos, ni nihilistas, ni mucho menos. O sea, en ese sentido, ¿qué podemos esperar, digamos, del quehacer científico? Si sabemos que evolucionan las sociedades constantemente, los fenómenos técnicos, los fenómenos tecnológicos, los fenómenos sociales, a veces escapan a la voluntad de los constituyentes o a la voluntad de los, digamos, legisladores. Son fenómenos que van surgiendo y que no hay guía, digamos, a veces se dice esta premisa que la realidad va más rápida que la ciencia, ¿no? En ese sentido que las ciencias particulares, que la ciencia en general, porque esto es todo un tema, creo que esto es una reflexión metafilosófica desde su punto de vista, ceñir el significado particular de la ciencia y ceñir el significado general para poderlo aterrizar a problemáticas concretas. Por ejemplo, se podrá objetar, como hacen los filósofos de la ciencia, nadie puede ser filósofo de la ciencia si no sabe física, si no sabe matemáticas, si no sabe biología, si no sabe ciencias particulares. Desde ese punto de vista se quejaría como la reflexión estéril, la reflexión inútil, ¿no? En ese sentido, no sé qué opinas al respecto, Heriberto. Sí, como te decía, yo creo que aquí es quién gana la narrativa, y lo vimos que por mucho tiempo la narrativa pues la ha ganado la cuestión, la economía, y como tú lo dices, esta narrativa antropocéntrica, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se ha ganado, pero creo que la realidad está chocando con ello, ¿no? O sea, la realidad está chocando, y entonces sí se requiere ampliar la discusión hacia varias disciplinas sobre los problemas que se están incurriendo. Porque, bueno, sí, mucho de la ciencia se trata de llevar a la práctica para resolver problemas, pero también como para lucrar. Entonces, ¿de qué manera se va a lucrar? Como tú lo decías, experimentar con personas, como se ha hecho, ¿no? Medicamentos que se prueban con personas de bajos recursos y que permiten que se apliquen en ellos por los bajos, por ser personas de bajos recursos. Si nos espanta que se apliquen en animales, pues también es espantoso lo que se ha hecho con personas, ¿no? Y de aquí que si bien hay varias ramas de la ética, pues también se debería ampliar la discusión en la ética, ¿no? Porque aunque creamos que los estoicos ya pasaron de moda, porque ya hace mucho tiempo, ¿no? Pues a lo mejor hay mucho que decir por parte de los estoicos en el presente, ¿no? Entonces, sí revivir la discusión de varias disciplinas, incluida la ética, con todas sus problemáticas que hay dentro, ¿no? De todas sus corrientes, ¿qué se va a predominar? Y también creo que tendríamos que ser críticos, tú y yo, pues que estamos dentro de la filosofía. Creo que también la filosofía
tendría que recibir críticas de qué tanto se ha alejado justamente de la vida cotidiana, aunque parezca que los académicos dicen, ay, no, esto de la vida cotidiana no me interesa, porque bueno, yo estoy discutiendo cosas mucho más abstractas y mucho más académicas. No es verdad, porque lo podemos ver en el estilo de vida de las personas, con la música que escuchan, con su estilo de vida, qué predomina, y lo que predomina pues es una especie de vida fácil, de aceptar. Si lo vemos desde un plano de la ética tendría que ver qué valora las sociedades actuales, por ejemplo, y mucho del sector de la sociedad en México valora, por ejemplo, obtener la riqueza con el menor esfuerzo posible. Y lo vemos en música que escucha ese tipo de gente, ¿no? Cómo valoran la riqueza, el llegar a tener dinero sin haberme esforzado demasiado, ¿no? Y creo que la filosofía sí tendría que, o las ciencias sociales tendrían que poner la mirada en lo concreto, en la vida que se lleva a día, ¿no? Y bueno, pues sí, ¿de qué me sirve haberme leído todo Aristóteles si no puedo detectar cosas que están chocando en mis narices sobre la vida de las personas, qué valoran? Y entonces la ética, si lograra, por ejemplo, revisar qué es lo que se valora actualmente, pues podría reaccionar a tratar de dirigir esto que se valora actualmente, ¿no? Y yo creo, bueno, así como se dio conclusivo, yo creo que es como quitar esas narrativas simplonas y que se amplíe la discusión de varias disciplinas y que se logre ver el problema que estamos viviendo, ¿no? O sea, los problemas que se están viviendo, y creo que, porque sea lo que sea, nos va a chocar, ¿no? Como nos está chocando ahorita, ¿no? Hemos visto que esta decisión antropocéntrica tampoco ha funcionado y se empieza ya a cuestionar, ¿no? Entonces, pues sí, debería de haber una discusión amplia, ¿no? De varios sectores, ¿no? Creo que no sé la solución, pero creo que algo que ha servido es discutir los problemas desde diversas disciplinas, ¿no? Muy interesante, Heriberto, gracias por estas premisas. Me hace pensar sobre todo en la distinción inicial en la cual partías, filosofía de la ciencia y epistemología, es decir, estas directrices teóricas que emanan necesariamente de la filosofía y que le dan, digamos, un sendero a seguir para verificar, para comprobar, para controlar los fenómenos que se predicen al interior de las mismas ciencias particulares. Aquí hay que hacer la advertencia, digamos que cada una de las ciencias particulares, según su orientación, según su fenómeno, tiene sus reglas del juego, que creo que es lo que nos ayuda a pensarlo. Por ejemplo, la filosofía de la ciencia en sus más grandes letras. En este aspecto, ya para como cerrar con esta reflexión sobre el uso del lenguaje, lo decías tú, las narrativas, es que qué narrativa es hegemónica, qué narrativa impera frente a otra. Es un problema muy interesante porque se involucra naturalmente la filosofía del lenguaje, es decir, cómo se nombran las cosas, y supone a su vez una ontología. Esta filosofía del lenguaje supone qué es real, qué no es real, qué es válido, qué no es válido. Y la otra más interesante todavía, que para los tiempos que corren me parece más apremiante incluso, el tema de la ética. El tema de la ética, o sea, esto que se ha discutido hasta el cansancio, hasta la locura, la ciencia nos va a terminar destruyendo. O sea, el progreso va a terminar destruyendo la humanidad, sobre todo atravesado en este paradigma antropocéntrico, donde el ser humano es el centro del todo, ¿no? Esta fundamentación incluso hasta teológica, es que viene en el Génesis. Mucha gente sigue argumentando de esa forma, todo esto es suyo, Adán, entonces destrúyelo. En ese sentido, este mismo paradigma antropocéntrico tiene incluso resonancias teológicas. En el presente es algo muy, muy interesante todavía escuchar este tipo de argumentos en ciertos foros, en ciertos espacios, lo cual no está ni a favor ni en contra de uno, sino simplemente
interesante escuchar estas postulaciones, digamos, teológicas, que incluso obedecen a otra lógica. Lo hablábamos hace rato, las metafísicas seculares y las metafísicas que no son seculares. En este aspecto son estas dos reflexiones, Heriberto, ya así con esta conclusión final. O sea, el lenguaje de las ciencias en específico y el objeto que estas tienen, que supone a su vez una ontología, es decir, qué es real, qué existe, qué hay, y por el otro lado la ligación que tienen estas formas de proceder con la ética. Hace rato lo decíamos, es que, bueno, ¿qué ética, no? Es que hay tantas éticas como tantas ciencias existen. Desde ese punto de vista, tratar de encontrar alguna, al menos una. O sea, lo que estamos de acuerdo es que el paradigma antropocéntrico es, digamos, obsoleto en el sentido estricto del siglo XXI, porque, bueno, implica connotaciones muy negativas, tanto para otros sujetos vivos como para el mismo medio ambiente. O sea, en ese sentido es como una cuestión muy egoísta, incluso todavía se apuesta por el tema de las generaciones futuras. ¿Qué tipo de planeta vamos a dejar a los descendientes que vienen, ¿no? Incluso retomando discusiones teológicas, el oikos nomos en las encíclicas de los papas, por ejemplo, ¿no? De la casa común y demás, pero sin embargo, estas premisas, insisto, la cuestión de la ética y la ciencia, y la cuestión del lenguaje y las ciencias, desde este punto de vista, Heriberto, para cerrar con esta área de expertise. Sí, de hecho, sí, la discusión permitiría que justamente se pulieran estos lenguajes y entonces al pulirse estos lenguajes, al precisarse estos lenguajes, pues se precisa nuestro objeto que es la parte ontológica. Por ejemplo, algo que tú mencionabas es que, pues sí, todo mundo decimos hay que vivir en democracia, estamos en una democracia, pero tendríamos que regresar a la pregunta, ¿y qué entendemos por democracia? ¿Y qué es democracia? O si es un ideal, pues algo más real, porque luego vienen las narraciones a decirnos que un país es no sé, como el padre de la democracia, Estados Unidos, pero luego tú empiezas a averiguar todo lo que hay detrás de su supuesta democracia, que detrás hay más empresarios que políticos y que realmente los que toman las decisiones es la economía en Estados Unidos. Entonces, y este país viene a decirle a los otros países, tú sí eres democrático, tú no eres democrático, y se apodera de esta narrativa. Entonces yo creo que sí, justamente la discusión del lenguaje, el precisar el lenguaje, yo creo también nos ayudaría a precisar el objeto, la parte ontológica, y yo creo que si empezáramos a discutir, por ejemplo, qué es una democracia, veríamos muchas lagunas, muchas tal vez luces, pero nos ayudaría como a precisar más y tal vez tumbar una narrativa hegemónica de que un país sea considerado como el padre de la democracia y que él es quien decide quién sí es democrático y quién no es democrático, ¿no? Bueno, finalmente la cuestión de la ética, Heriberto, para cerrarse, como qué tipo de ética es una ética, no sé, ecléctica, una ética interplanetaria, sí. O sea, ¿cómo lo ves tú ahora este fenómeno? Porque da para mucho, o sea, la relación entre ciencia y ética, si es lo utilitario, si es lo bueno, si es la economía, o sea, esto nos lleva otra vez, ¿qué es el bien? O sea, en ese sentido, desde ahí, o sea, incluso la supone, ¿no? La anterior, la del lenguaje, está inmersa de una manera u otra. Sí, yo creo que sí. Bueno, eso está muy, muy complicado por decidirte por cuál corriente es, ¿no? A veces podríamos actuar como muy pragmáticos y usar una corriente de la ética para resolver un problema, pero no resuelve de todo. No, yo creo que lo que se ha observado, pues, es que en una cuestión de ética es que ya el hombre no puede ser el centro. O sea, al menos no podría decir yo que sí, pero creo que es más válido decir el que no. Y creo que la idea de que el hombre ha ocupado el centro por mucho tiempo, eso ya no está funcionando. Y que criterios económicos en los cuales se predomina la desigualdad social, creo que ya tampoco está funcionando, ¿no? Entonces, lo que sí podríamos decir es que sí no está funcionando, ¿no? Y tal vez como a partir de ahí, de ver lo que no está funcionando, tratar de ir generando soluciones, porque tampoco creo que vaya a haber una solución para el todo, ¿no? Sino que tal vez va a haber soluciones particulares, ¿no?
Genial. Muchísimas gracias, Heriberto, por estos diálogos, estas premisas que nos has compartido desde el área de expertise que manejas, la filosofía de la ciencia y la utilidad que esta tiene para el siglo XXI en los debates transdisciplinarios del presente. Si quieres añadir algo para cierre, ya está. No, pues nada, Omar, justamente pues esto es interesante, ¿no? Los diálogos, y pues sería interesante como pues escuchar más voces, y justamente lo que estaríamos diciendo, ¿no? Que es interesante pues esta dinámica, pues como para ir aclarando. Bueno, muchísimas gracias, Heriberto, por el espacio, estamos en contacto y bueno, gracias a todos por vernos. Saludos. Gracias a todos.